Bueno, parece que ya estamos todos conectados. Buenos días a todas y todos, compañeros de Misiones, de Tucumán, de Córdoba, de Villa María, de Cuyo, de Río Cuarto y de la Universidad Arturo Jaureche, y todos los compañeros que están acá del Conurbano Sur, participando de la clase de formarnos en la Universidad Nacional de Lanús. Hoy damos comienzo a la cuarta clase, a la cuarta jornada del programa Formarnos. Ustedes saben que intentamos alternar, o que tenemos dos ejes que alternamos en nuestras clases. Por un lado, el conceptual, por el otro lado, el eje práctico de adquisición de capacidades para la gestión, la organización y el liderazgo. La clase pasada estuvimos trabajando con la temática del pensamiento nacional y latinoamericano. Ha habido un muy buen nivel de participación. Debo destacar, de acuerdo a los informes que hemos tenido y el análisis que hemos estado haciendo de la participación de todos, que a nivel presencial ha sido excelente y también muy bueno a nivel virtual. No obstante eso, encontramos que sería importante, interesante que haya un número mayor de compañeros que se involucren en los debates y en las participaciones en el aula virtual. No le tengan miedo, aprovechen esta oportunidad. En un artículo que va a ser publicado en el próximo número de la revista Viento Sur, planteo, cuando hago la presentación del programa Formarnos, que no solamente estamos por este medio brindando capacidades o favoreciendo la adquisición de capacidades para la gestión en el plano local, para proyectos, para el desarrollo de la calidad de vida de las comunidades, para la articulación entre los proyectos locales y el proyecto nacional, sino que además estamos fuertemente empeñados en la democratización del conocimiento. En la era del conocimiento, tener mayor acceso al mismo es tener más poder. Y en este sentido, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son cruciales. Por eso es que, junto con nuestras clases, contamos con la página que todavía está en etapa de prueba del programa Formarnos y que va a ser oficialmente ya presentada en la próxima jornada que vamos a tener el 2 de agosto. También nos comunicamos por Facebook y por Twitter. La idea es que sigamos el ritmo del flujo cada vez más rápido, digamos, de transmisión de conocimiento y de comunicación que se está dando en nuestra época. Hace varios siglos, cuando se inventó la imprenta, apareció el libro. Pocos tenían acceso al libro hasta entonces, pero contar con un libro era fundamental, y contar con muchos libros y bibliotecas mucho más todavía. Allí se dio un salto fundamental en la democratización del conocimiento. Y eso que todavía no estábamos en la era del conocimiento. Hoy, que esta sociedad se define precisamente así, como sociedad del conocimiento, no nos alcanza con los libros. Tenemos que contar con un buen manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tenemos que aprovecharla. Todo esto va entonces para instarlos, para animarlos a que entren en el aula y la aprovechen. Imagínense ustedes que esta simultaneidad presencial que tenemos ahora entre 8 universidades se mantiene a lo largo de las 2 semanas siguientes con una participación continua. En vez de estar presencialmente en un aula, tenemos posibilidades de conectarnos en el aula de manera permanente, obviamente de acuerdo a horarios y pautas, ¿no es cierto?, que tenemos que plantear para que estemos todos organizados, pero nos permite estar en un aula casi de manera constante. Entonces, están todos invitados a entrar al aula, están todos invitados a participar en el aula, a discutir en el aula, a presentar propuestas, a presentar sus inquietudes y finalmente a trabajar en la elaboración de conceptos y de capacidades en común. La próxima clase, antes de presentar a la compañera Claudia y de darle lugar para la exposición del día de hoy, tiene mucho que ver con
un tema de coyuntura que es muy caro a todos los argentinos. Es la clase que ustedes habrán visto en el programa de Economía para no economistas. ¿Por qué hemos elegido que esa sea la próxima? La anterior fue conceptual, esta es práctica de aplicación, de adquisición de capacidades, liderazgo, dirección y coordinación. La próxima también es conceptual. Vamos al tema de la economía, entender la economía, saber qué dicen los diarios, entender algunas estadísticas, lo que es la balanza de pago, lo que es la deuda externa, lo que son las finanzas, lo que están haciendo los fondos buitres en este momento, lo que está ocurriendo cuando intereses extranjeros están tratando de imponer su voluntad para doblegar la dignidad nacional. Por eso es que consideramos que trabajar en el análisis de la economía para tener un buen entendimiento de lo que está ocurriendo en esta coyuntura con los fondos buitres es crucial y consideramos oportuno llevar este tema a la próxima clase, que va a ser la del 2 de agosto. No forma parte solamente de una clase del programa Formarnos, quiero anunciarlo desde ya. En el día de antes de ayer hemos tenido una exposición, un panel, donde hemos juntado a un economista, Mario Burkum, para hablar del tema. Hemos juntado a el padre Mario Acaputo, que habló la perspectiva de la Iglesia y las finanzas entendidas como usura cuando se produce esto a nivel internacional. Estuvo Santiago Frasquina representando la economía desde la misma gestión pública hasta el Ministerio de Economía. Y, por supuesto, nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo, quien ha impulsado una solicitada que hemos firmado todos, brindando todo el apoyo a nuestro gobierno y reclamando la defensa del país por parte de todos los ciudadanos en esta coyuntura, hizo la apertura desde la perspectiva académica y política. Y también el día 28 de agosto continuaremos en esta universidad con otra jornada donde va a haber una alta participación de todos los estudiantes para trabajar la temática. Entendemos que esta es una gesta nacional y como tal debe ser asumida por todos los ciudadanos, por todos los compañeros. Y la mejor manera de asumirla es conocer bien. La mejor manera de asumirla es poder argumentar bien. No basta con que nosotros tengamos eslóganes. Tenemos que tener capacidad de persuasión, capacidad de defensa de nuestros intereses con fundamentaciones, argumentaciones de peso. Bueno, hoy vamos a hablar de liderazgo. Lo dijimos en alguna oportunidad, ustedes ya han visto los contenidos mínimos. Líderes fueron Irigoyen, Perón, Mao, De Gaulle, San Martín fue el padre de la patria, un líder más militar que político. Simón Bolívar fue militar y político. Los líderes funcionan de la siguiente manera: son necesarios, son importantes. Yo diría que son imprescindibles, porque son aquellos que tienen la capacidad de reunir los intereses y las voluntades de un equipo, de un conjunto, de un pueblo y devolverle un proyecto, poner a consideración un proyecto. Y este proyecto es aceptado y asumido y se le otorga al líder la conducción del mismo. Pero el proyecto funciona en la medida que hay pueblo. No hay líder sin pueblo, no hay líder sin equipo. Y lo hemos podido ver al tema del liderazgo en estos días donde nuestra selección ha ido avanzando y se ha ido conformando un equipo sólido, solidario, efectivo, que nos ha dado grandes alegrías. Líderes son Sabela, Messi, Mascherano, pero son líderes porque tenemos un equipo. Me animaría a decir inclusive que más importante que el líder es el equipo, pero el equipo no podría funcionar
sino un líder adecuado, alguien que coordine, organice y devuelva a este conjunto, a este equipo, un proyecto, una estrategia, una inspiración, un estado de ánimo, un norte, una propuesta permanentemente actualizada. Claudia es doctora en Ciencias Sociales, tuvimos el gusto de compartir el doctorado, casi que podría decir que fuimos compañeros de banco, en Flaxo, Argentina, por ahí andaba Florencia Centú también, y otros compañeros más, que ahora estamos trabajando en distintos lugares académicos de gestión. Claudia ha sido secretaria ejecutiva del Instituto Provincial de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires y ha sido diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En este momento es también la directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria desde hace muy poco tiempo y bueno, tiene una larga trayectoria en la que reúne tres aspectos que son fundamentales para capacitar en este curso. En primer lugar, la trayectoria política, el compromiso político. En segundo lugar, la trayectoria académica, que le da excelencia, calidad a sus conocimientos. En tercer lugar, la trayectoria de la gestión. No habla sin saber de qué se trata, porque también lo ha hecho. Con ustedes, Claudia. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nerio, muchas gracias, Ana Jaramillo, a esta casa que considero propia, a la Universidad Nacional de Lanús. Y muchas gracias a ustedes por apostar al programa Formarnos. La verdad que empezar a tener programas que formen líderes, dirigentes, políticos y sociales, nos parece que es el rol central de una universidad. Así que es un placer participar de este programa. Y voy a agregarle a la lista de Nerio un grupo de líderes que me parece fundamental tener en cuenta, sobre todo a ustedes que los están estudiando, que son ustedes mismos. Porque en realidad, vieron que hay una vieja disquisición en los temas de liderazgo, que es si un líder nace o se hace. Y nuestra tentación permanente, claro, es decir que nacen. Y también decir que nacen nos explica muchas cosas, nos explica que bueno, mucho vendrá de la genética, esa capacidad de oratoria, esa capacidad de entusiasmar a los pueblos, pero también nos alivia de la posibilidad de que nosotros en algún momento tomemos el bastón de mariscal, diría un viejo general, conocido mío y de varios de ustedes. De alguna manera, el pensar que el liderazgo se hace es un pensamiento mucho más trabajoso, porque entonces tendríamos que resolver cómo es que cada uno de nosotros finalmente, en alguna circunstancia en particular, se vuelve líder. Porque en realidad el liderazgo no lo define una propia persona, salvo por el hecho de que toma la decisión de serlo, sino y fundamentalmente porque otros decidieron que lo fuera. Así que, si me permiten, voy a charlar sobre liderazgo, coordinación y dirección con este público de líderes y con ese público de líderes que está en el resto de las universidades del país escuchándonos. Así que piénsese cada uno de ustedes en este tema que vamos a charlar. Yo necesito en estos primeros 40 minutos, antes de pasar a las preguntas, 50 minutos, una hora, voy a tratar de resolverlo antes de una hora, necesito que por un ratito me sigan en un razonamiento a partir del cual vamos a llegar al tema del liderazgo. Pero primero vamos a hablar de los grupos humanos, de las personas, de cómo nos conformamos como personas, porque sin comprender eso es muy difícil comprender cómo emergen los liderazgos. Y siempre recuerden que vamos a hablar más, y los invito a ustedes a hablar más, de procesos de liderazgo que de líderes, como palabra así puntual, porque si no parece que hay un líder o tal líder, y el resto... No, el resto solo tiene un futuro de integrante de equipo. En cambio, si hablamos de liderazgos, procesos de liderazgo, situaciones de liderazgo, vamos a ver que en realidad hay un juego social donde ese líder circula y en determinado momento y en determinado lugar es alguien y en otras circunstancias es otra persona.
Hoy estamos todos hablando del liderazgo de Mascherano. Yo no sé si en su casa, si en su familia, él es tan líder como en la cancha. Es la cancha, es la situación, son sus compañeros los que lo han hecho líder en esa situación. En otras seguramente cambia el liderazgo. No me imagino a Emanuel Ginóbili llegando a su casa y diciendo exactamente quién debe cambiar a los mellizos, quién debe cocinar, quién debe limpiar tal o cual cosa. Me imagino que eso lo debe acordar con su pareja, que no necesariamente le va a reconocer el mismo liderazgo que le reconocen sus compañeros en la cancha. Por lo tanto, los procesos de liderazgo son situados y una misma persona puede estar viviendo una situación de liderazgo, ha decidido ser líder en determinada situación y en otras situaciones simplemente integra un equipo donde tiene que generar acuerdos y hay otro que lidera. Así que nos vamos a ir acostumbrando a hablar de procesos de liderazgo. Además, si los líderes nacieran, estaríamos en un problema aquí en la Argentina, porque qué casualidad que el único líder político que nace para liderar la Argentina de la década del 40 y del 50 se casa con la única líder político mujer que nace para liderar a Argentina en la década del 40 y del 50, ¿no? O sea, Perón y Evita nacieron líderes y, oh casualidad, del destino y de la suerte de la Argentina, se casaron. ¿No será mejor pensar que ese liderazgo que incluso conformó una pareja, fue un liderazgo construido por una situación, por una circunstancia, donde dos personas, un hombre y una mujer, pusieron todo de sí y sobre todo su decisión para aceptar ese rol de liderazgo? Y lo mismo podemos pensar en parejas más recientes, son Néstor y Cristina, ¿sí? Bien, vamos a hacer algún recorrido entonces, como les dije, por algunos conceptos claves que nos van a ayudar a entender estos procesos de liderazgo. Por eso van a ver que la presentación se llama liderazgo, dirección y coordinación. Ni que hablar, ser dirigentes, ser directivos o ser coordinadores. También son roles situados. Uno es coordinador en un grupo, en otro no. Y vamos a ver cómo esos roles de coordinación y dirección provienen de personas que han decidido ser líderes. Porque si se elige un director que no es líder, que sus compañeros no lo reconocen como líder, por más que el acto administrativo de ese municipio, de esa provincia, diga que es director de tal cosa, no necesariamente va a ser reconocido como tal y no va a poder funcionar como un líder de ese equipo. Así que vamos a hablar de esto un ratito, pero empezando por temas que tienen que ver con cómo nos configuramos como personas. Y empezamos con el PowerPoint, si les parece. Y en algunos momentos los voy a interrumpir también. A ver. Perdón, puede fallar. Ahí está, maravilloso. Era que lo apuntaba demasiado bajo. Muy bien. Vamos a empezar definiendo grupos. Ustedes van a tener materiales sobre esto, diciendo que son dos o más personas que comparten expectativas, ideas, valores, norma, cultura. Todos nosotros nos conformamos en un grupo, todos participamos de grupos. Allí se configura nuestra historia, allí vamos viviendo, comenzando seguramente por ese grupo inicial que para muchos está más conformado, para otros es muy débil y van a ver que va a traer algunos problemas, que es la familia. Esa comunidad de origen que es la unidad familiar, la unidad de convivencia inicial en que cada uno se configura, es un primer grupo que transmite a ese integrante sus valores, sus normas, su cultura, pero sin decirle, te voy a transmitir normas, valores. No, sucede, está en el ADN de nuestras sociedades que esto suceda así. Esta participación en un grupo nos da la fortaleza inicial como personas. Si estuviéramos solos, si nadie nos transmitiera esas normas, esos valores, esa cultura, estaríamos tan perdidos como aquel hombre primigenio en las cavernas. Es decir, necesitamos de ese otro que nos transmita, que nos diga quiénes somos. Por eso les hablo allí de una comunidad de origen, esa comunidad, prefiero hablar de comunidad de origen porque saben que la palabra familia me da mucho temor que los remita a ustedes al papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Ese modelo familiar clásico, cuando en realidad muchos de nosotros nos ha criado una tía, nos ha criado una abuela, nos hemos criado en la familia de algún padrino, de alguna buena vecina. Por eso prefiero hablar de comunidades de orígenes, porque además ni que hablar en la era de las familias ensambladas,
de las enormes dinámicas que está viviendo la familia en este momento. Entonces prefiero hablar que hay una comunidad de origen, donde nosotros nos hemos criado, que está conformado por todas estas personas cercanas a nosotros en un primer momento. Allí se cumple esa comunidad inicial, ese grupo inicial cumple dos roles fundamentales. Nos da nombre, nos da identidad, pero a través de dos grandes dinámicas humanas. El afecto, el amor, el decirnos, vos sos importante, vos sos tan valioso que mereces un nombre. Vos te llamás Claudia, vos te llamás Juan, ni que hablar que por aquí hay alguien que su padre le dijo, vos te llamás María Eva, ¿no? Recordando las mejores María Eva de la historia. Ese momento, que quizás nosotros lo vivimos sin saber, pero miren, si no será importante que nos configura, en ese momento nosotros sabemos que es muy importante estar en este mundo para otras personas. Y eso nos hace pararnos sobre nosotros mismos. ¿En qué momento del año se nos recuerda la importancia de que nosotros estemos en el mundo? En nuestros cumpleaños. Ese cumpleaños que nosotros vivimos como algo más, no es algo más, es una marca que tienen las sociedades para decirle a cada uno de sus integrantes que esa persona es importante. Por eso, como directiva de ámbitos educativos, e invito aquí a las docentes que estén presentes o los dirigentes sociales que estén presentes, cuidado con los cumpleaños colectivos. Cuidado con que este día del mes festejamos el cumpleaños de todos los chicos de esta casa del niño. Cuidado con eso. Hay un momento donde hay que decirle a cada persona, vos sos importante, y festejamos tu llegada a este mundo, no junto a otros 30 chicos. Cuidado con eso. Ese amor, ese valor que se nos da, también viene con imposición de límites. A ese límite inicial explicado por Freud, donde a las personas se les dice, a la mujer se le dice, vos no te vas a poder casar con tu papá, y al hombre se le dice, vos no te vas a poder casar con tu mamá, no vas a poder tener sexo con ella porque yo soy su varón, o en el caso de la mujer, le dirá, porque yo soy su mujer, tu mamá soy la mujer de tu papá, y por lo tanto vos no vas a poder entrar en esta relación. Ese límite es un límite que nos va a acompañar toda la vida para decirnos, vos sos importante, es muy importante que estés en este mundo, valoramos muchísimo que vos estés, te abrazamos, pero al mismo tiempo hay otras personas en este mundo y por lo tanto hay límites que vos no vas a poder traspasar. Ahora, esos límites iniciales también nos sirven para generar una libido, una energía que nos va a llevar a querer salir al mundo, traspasar las fronteras de la comunidad de origen y participar de una comunidad de destino, de un grupo de personas de nuestro barrio, de nuestra escuela, que nos recibe, que nos festeja, que nos da la bienvenida y donde expresamos un montón de cosas que nos hacen personas o nos completan como personas. Esa persona que se integra a esa comunidad tiene dos características, si fue siguiendo este derrotero. Por un lado, esa persona se siente bienvenida, es una persona libre, que tiene sus propias decisiones, y entonces, además de ser bienvenida en esa comunidad de destino, también puede discutir las reglas de esa comunidad. También puede decir, pero este grupo Scout, este club, esta sociedad de fomento, esta ciudad, puede gobernarse de otra manera. Por lo tanto, este traspaso por los grupos es un paso que nos va construyendo como personas capaces de tomar decisiones. Van a ver que esto es clave para lo que va a venir después respecto al liderazgo. Perdonen toda esta perorata inicial, pero es necesaria para comprender el tema del liderazgo. Muy bien. ¿Cuándo estos grupos humanos los podemos considerar equipo? No son dos cosas diferentes, son pasos sucesivos. Y vamos a hablar de equipo cuando alguno de estos grupos va a definir un objetivo a cumplir y a partir de ese objetivo a cumplir va a definir roles entre sus integrantes. Ustedes van a ver que este paso de los grupos al equipo es un paso que a veces se da con reuniones, o sea, en forma mucho más formal, con reuniones donde se le dice, bueno, vos te encargas de esto, vos te encargas de esto, hay un dirigente, un líder, un coordinador que va acordando roles con cada uno, o puede pasar que eso se vaya dando casi sin que el grupo se dé cuenta. O sea, hay grupos que se convierten en equipo casi sin darse cuenta por un derrotero que va sucediendo en el grupo, se van diferenciando y especializando los roles. Otra vez,
la diferenciación de roles va a tener un rol clave, valga la redundancia, para la conformación de líderes. Porque si vos en un equipo es lo mismo que estés o que no estés, y tu rol lo puede cumplir otro, eso no es un equipo. Eso es todavía un grupo. En cambio, cuando tu presencia es clave y no es tan fácilmente posible de sustituir, allí estamos en un equipo. Es decir, en el equipo la persona está integrada con su nombre, su apellido, sus capacidades, su talento, aquello único, aquello que lo hace única como persona. Eso que la hace única, eso es lo que el equipo toma para convertirse en equipo. Es decir, no es tan fácil reemplazar a los miembros de un equipo. Eso es diferente en los grupos. Eso sí es diferente en los grupos. Entonces van a ver que esto también no es menor porque solo tendremos líderes, personas capaces de liderar procesos en aquellas que hayan participado de una experiencia de equipo, de la experiencia de tener algún talento, alguna capacidad particular y que en algún momento todo el equipo dependa de él. Es decir, aun cuando el miembro del equipo no es el líder, hay un momento de la actividad donde aún incluso el líder, todos dependen de lo que ese miembro del equipo está haciendo. Ese es el germen del liderazgo. Pensemos en un cirujano, en los equipos que se configuran, que se conforman para generar esas operaciones de alta cirugía. Yo he tenido varios alumnos en estos temas que me comentan esta experiencia y van a ver que en esos casos hay un momento donde todo está en manos del anestesista. Hay un momento donde todo está en manos del instrumentista. Otro momento, por supuesto, que estará en manos de los cirujanos y el proceso general está en manos del líder de ese equipo de cirugía. Pero lo que quiero comentar es que esta experiencia de pasar por equipos es clave a la hora de conformar liderazgos. Los invito a pensar, cada uno de ustedes, en qué experiencia han tenido como comunidad de origen. ¿Qué tan configurada estaba su comunidad de origen? ¿Qué tan configurada estaba o está la comunidad de origen de los miembros de los grupos de ustedes? Un chico, una chica, que ha tenido como mamá, como papá, un adolescente que todavía no estaba muy orientado y que también tenía problemas, que ha tenido abandonos iniciales, que no ha podido tener una casa con su gente, que su gente ha estado muy quebrada, muy difícilmente cuando salga a la comunidad de destino pueda integrarse a los grupos en forma natural. Vamos a necesitar apoyarla mucho a esa persona para que se integre a los grupos. Vamos a tener que apoyar mucho. Graciela Frigerio es una investigadora que les recomiendo mucho, que ha estudiado mucho esto, dice que cuando la comunidad de origen tiene muchos problemas para abrazar a sus integrantes, es muy importante que la comunidad de destino, que las casas del niño, los jardines maternales, nuestros jardines de infantes, nuestros barrios, abracen a esas personas y las ayuden a terminar de configurarse como personas. Eso lo llama ellas, a estas casas del niño, jardines maternales y demás, lo llama comunidades puente entre la comunidad de origen y la comunidad de destino. Piensen ustedes mismos qué experiencia han tenido de conformación de grupos, cómo les ha ido en esa conformación, qué experiencias positivas y negativas han tenido, porque los grupos van y vienen, se arman y se desarman. Y finalmente recuerden alguna experiencia positiva, todos hemos tenido alguna, de haber conformado equipos, de haber formado parte de un equipo. Porque es muy importante pasar por esa experiencia o intentar que esa experiencia suceda en los grupos que ustedes conforman. Obviamente, cuando entramos en el mundo social es una trama mucho más compleja y por lo tanto vamos a hablar de organizaciones cuando estemos hablando de grupos ya de trama mucho más amplia, de mucho más número de gente, y donde ya la organización interna tiene otra complejidad y tenemos que armar organigramas, ¿no es cierto?, con claridad acerca de quién coordina o quién dirige, qué unidades orgánicas se configuran en los estados, en el estado municipal, provincial y nacional. Ustedes no van a hablar de grupo, no van a hablar de equipo, van a hablar de organizaciones, de unidades de la organización, van a hablar de organigramas.
Lo que estamos esperando es que cada unidad de organización sea un grupo que vaya en camino a ser equipo. A los procedimientos que suceden, los procedimientos de trabajo que suceden dentro de esta organización, se los conoce como flujograma. A la estructura de mando, de coordinación, se la conoce como organigrama. Y a los flujos de trabajo como flujogramas. Esto ya es bastante más complicado y ni les digo cuando en estos organigramas, finalmente, las personas designadas no son líderes. Son personas que solo un acto administrativo dicen que son directores o que son jefes de departamento. Estamos en un problema ahí, ya vamos a hablar de eso. Estas organizaciones nuestras hoy participan de redes sociales, redes cada vez más amplias, ni que hablar ahora con la aparición de Facebook, de Twitter, de LinkedIn y tantas otras redes. Y esas redes han generado la posibilidad de penetrar a las organizaciones desde su lateral, desde sus costados, digamos, ¿no? Y nos permite, si nosotros sabemos meternos allí, transformarlas en redes de solidaridad, en redes de mujeres, en redes que siguen algún objetivo, que alientan algún equipo. Es decir, nosotros podemos, dentro de la red, generar liderazgos transversales. Así que hay muchísimas posibilidades. Vamos entonces al tema de los liderazgos, la dirección y la conducción. Los liderazgos, ahí hay un pequeño error, disculpas en el Power, dice sin, debe decir si no, ¿no? El liderazgo grupal, si no tiene expresión normativa, se lo conoce como liderazgo informal. Y si tiene una expresión normativa, es decir, si hay un acta que dice quién es el presidente del club o si hay un acto administrativo que dice quién es el director de la mesa de entradas, en ese caso estamos ante un liderazgo formalizado. Pero en realidad el liderazgo no importa tanto si está formalizado o no está formalizado, sino lo que importa es qué reconocimiento hacen los integrantes de un grupo de ese liderazgo. Por lo tanto, si una persona es designada líder de un club, concejal, intendente, director, sabe que más allá de ese papel que lo designa, incluso en el caso de los intendentes, más allá de los votos obtenidos en un momento, en el tiempo, incluso meses antes, ese liderazgo debe rechequearse y revalidarse cada día en el marco de las dinámicas del liderazgo informal. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de dirigente? Cuando en una organización o en un grupo, ese grupo ha definido en un rol alto de conducción, dentro de lo que podría ser una pirámide de conducción, en una conducción intermedia o alta, ha definido que alguien toma la conducción de esa unidad, ya ahí hablamos de directores o dirigentes. ¿Sí? Reserven esa palabra para cuando hay alguna formalización en el club, en la asociación civil, en la intendencia. Si no, es preferible hablar de referentes o de líderes, cuando no está formalizado. El dirigente, fíjense acá que como se aclara, ordena el accionar del grupo a través de expresiones apelativas indicativas, es decir, tiene la potestad dada por el propio grupo, a través de ese acto administrativo, tiene la potestad de decirle a otros lo que tienen que hacer. Fíjense, no es menor lo que tiene entre sus manos un líder, ni que hablar un dirigente. Tiene entre sus manos la voluntad de los otros. Se le ha entregado capacidad para ordenar la voluntad de otros. Cuando nosotros estamos dentro de un grupo y reconocemos un dirigente, le estamos entregando mucha parte de nuestra voluntad. Le permitimos que ordene nuestra voluntad. Eso es un cristal. Es delicadísimo, muchísimo más delicado que un cristal. ¿Por qué? Primero porque el dirigente tiene que tener conciencia de lo que tiene entre manos. Tiene entre manos la voluntad de otros. Por lo tanto, el por favor, el buen trato, el mirar a los ojos, la cordialidad van a ser claves, porque está tratando con algo muy delicado que no le pertenece, salvo por un momento particular. Y cuando observen resistencias en los miembros del equipo, la resistencia viene porque yo no le entrego la voluntad a cualquiera. Ni aún cuando haya un acta, muchas veces firmada por otros, que dicen que esa persona me debe dirigir. Las resistencias provienen de ahí, por más que la persona no lo verbalice. Y el dirigente tiene que saber que esa resistencia va a estar. Y está en su arte, en su capacidad, ver cómo orada, cómo disuelve esa resistencia.
¿Cuándo hablamos de conductor? Esa es una palabra que conviene reservarla un poquito más. Vamos a hablar de procesos de conducción y de conductor cuando ese dirigente está en la alta dirección de un movimiento social, de una organización social, pública o política, y señala futuros de largo plazo. Pensemos en la frase de Luther King, yo tengo un sueño, ¿no? Esas personas capaces de mirar mucho más allá que la coyuntura y el presente, a esas personas le dejamos la palabra conductor. Y la conducción, ni que hablar, si no reconocemos a cualquiera como dirigente, ni que hablar conductores. Elegimos muy bien a nuestros conductores, nosotros queremos elegirlos, porque nos están señalando el futuro. En la antigüedad, y es una palabra que ha llegado hasta nuestros días, y es muy aplicable a este rol, se hablaba de profetas. Es alguien que está mirando más allá, está mirando el futuro y nos invita a construir el futuro de determinada manera. Tiene un rol profético el conductor. O sea, no solo nos va a indicar conductas de este momento, nos va a indicar conductas y nos va a señalar rumbos hacia adelante. Aparte, el conductor, si es un buen conductor, es alguien que nos va a señalar el futuro y nos va a permitir que nos organicemos y que recorramos el camino como querramos, mientras vayamos hacia ese futuro. Esos son los mejores conductores. ¿Cuándo hablamos de animación o de coordinación grupal? Animación grupal vamos a hablar cuando en un grupo o en un equipo alguno de sus integrantes tiene mucho reconocimiento de sus pares, porque es el que más chistoso, el que siempre tiene buen humor, el que enseguida capta la consigna y la vuelve a decir de otra manera más graciosa y más clara. Ese es un animador. Nosotros siempre necesitamos animadores en los grupos. Y coordinación, vamos a decirle, cuando ya formalmente a algún integrante del equipo le pedimos que por una determinada circunstancia, tiempo, periodo o espacio, coordine la tarea de otros integrantes. Coordine tareas, modere palabras, no mucho más allá, no es el que define objetivos. No, estaba haciendo mal, perdón. Bien, el gran instrumento de estos conductores, líderes, dirigentes, animadores, coordinadores, integrantes de equipos, es la comunicación humana. Nosotros no tenemos otro instrumento que no sea la comunicación humana. De hecho, sería fantástico si tuviéramos telepatía, si tuviéramos capacidad de leer la mente de los otros, de saber qué piensan. Entre nosotros lo único que hay es comunicación, que tiene dos grandes tipos. Yo ahí les dejé la clásica metáfora del canal de comunicación, pero esta comunicación se da en dos grandes niveles. En un nivel analógico, de gestos, el analógico es el que no se hace por medio del lenguaje, ¿no? Por medio de un código. Son los gestos, son aquella mirada, aquella parada, aquella forma de sentarse que me está diciendo que la persona está aburrida, que resiste lo que estoy diciendo, que es muy importante observarla, ese tipo de comunicación, cómo se ha vestido, cómo ha venido al lugar, en qué rincón del salón se sienta, esa forma de sentarse medio como acurrucándose que nos dice que no está con muchas ganas de estar donde está. Y en el otro nivel, la comunicación humana ha logrado ese instrumento maravilloso que es el lenguaje, y a través del mensaje codificado que nos da el lenguaje se transmiten mensajes. Allí ven que hay un emisor que transmite un mensaje codificado, que recibe un receptor, que a través de un canal o el medio elegido, puede ser oral, puede ser escrito, puede ser audiovisual, ese receptor se transforma en emisor y también le da una devolución en forma codificada. Esa codificación de lo que queremos decir, de una realidad que estamos mirando, yo miro este micrófono y digo, bueno, ¿cómo le digo a ustedes que lo que estoy viendo es un micrófono? Digo la palabra micrófono pensando que ustedes me van a entender. Si allí, del otro lado, yo tuviera un público chino, digo micrófono y esa codificación no les dice absolutamente nada, porque no es un código compartido. O sea, el gran supuesto que está detrás de la teoría de la comunicación es que el código es compartido. Y allí viene esas letras en azul que están allí, que no son menores, que aquello que creemos que es un código compartido quizás no sea tan compartido. Porque cada código se usa según la experiencia previa. Y por lo tanto, aquello que puede resultar muy claro para nosotros, para nuestro público, para nuestro receptor, puede no resultar claro.
y por lo tanto está en el dirigente y en el conductor, ser alguien que rápidamente se pone en el lugar del receptor, conoce su experiencia previa y toma los códigos del lenguaje, las palabras, elige las palabras con las que se va a comunicar desde la experiencia de su interlocutor, no desde su propia experiencia. Obviamente, para que esa comunicación dé resultados, no la podemos dejar suelta, librada al azar, librada al libre juego de esa comunicación. Los líderes son personas que conocen la posibilidad de contar con dinámicas grupales y ponerlas en juego. Hay dos que son las fundamentales, que ustedes muchas las han usado quizás hasta sin saber, que tienen nombres y técnicas específicas, que son la entrevista y la reunión. Son dinámicas planificadas que nosotros vamos a utilizar para que esa comunicación funcione mejor. La entrevista es una comunicación persona a persona. Nunca dejen de utilizar entrevistas. Ningún miembro de un grupo le gusta que todas sus comunicaciones sean recibidas, las reciba él, dentro de un ámbito grupal. Hay un momento donde esa persona quiere ser convocada por la organización y por su líder, él solo, para hablar de lo que a él le pasa y cómo él quiere acordar con la organización. Así que la entrevista es una dinámica grupal clave que se utiliza bastante poco. Como se puso muy de moda la reunión o los ámbitos de reunión grupal, se ha desestimado el tema de la entrevista. Cuidado, que tienen que ir de la mano. Y la reunión es una interacción donde se plantean objetivos a cumplir, donde hay que tener bastante cuidado en estas reuniones de que ese líder sea capaz de fijarle agenda, ordenar que esa agenda no se pierda, que haya respeto en el horario de inicio, que haya respeto con el horario de fin, que haya un ámbito amigable para realizarla. Son detalles no menores, pero que si esas reuniones sucesivamente empiezan tarde, terminan a cualquier hora, no está clara la agenda, no está claro el objetivo y no están claros los acuerdos que se alcanzan de la reunión, a la cuarta reunión no viene más nadie y nosotros decimos, che, a la gente no le gusta reunirse. Y en realidad somos nosotros que no sabemos organizar reuniones. Bueno, hay otras técnicas y dinámicas grupales. En los materiales de lectura que nosotros les hemos dejado están allí las dinámicas descritas y además están qué ventajas o para qué momentos son más útiles unas y otras, ¿no es cierto? Y qué desventaja tiene cada una. Obviamente en los grupos van a aparecer conflictos, como en cualquier familia, como en cualquier grupo de los que ustedes han participado. Hay personas que tienen más química, personas que tienen menos química, nos llevamos bien, nos llevamos mal, hay ruidos, hay momentos en que se produce un ruido muy importante. Allí el líder, el dirigente, tiene que ser capaz de manejar técnicas de negociación y mediación. La gran diferencia. Negociación es cuando dos personas negocian entre sí intereses diferentes o un conflicto. Mediación, hay un tercero que media entre estas dos personas que no se pueden poner de acuerdo. Están muy enojadas o por cualquier motivo no se pueden poner de acuerdo. Y esas dos personas aceptan lo que decida el mediador. Está la diferencia entre mediación y negociación. Son dos cosas diferentes. El dirigente tiene que manejar las dos cosas. Tiene que ser un buen negociador con otros dirigentes. Si se produce una reunión de presidentes de sociedad de fomento, yo espero que el presidente de mi sociedad de fomento sea un buen negociador en esa reunión de presidentes de sociedad. Y es más, espero que quede como presidente de la Confederación de Sociedades de Fomento. Ahora, al interior de la sociedad de fomento, espero que ese presidente sea un buen mediador, sea alguien capaz de resolver los conflictos grupales. Otra recomendación, los conflictos grupales no se resuelven en las reuniones grupales de trabajo. En las reuniones de trabajo se trabaja la agenda del proyecto. Los conflictos hay que generar espacios claros para resolverlos y solo con las personas involucradas. Esto no es un programa de Moria Kazan ni nada que se le parezca, ni es un taller de un grupo que hace psicología. Esto es un grupo de trabajo, un grupo que está llevando adelante un proyecto, un dirigente que sabe diferenciar y que cuando emerge un conflicto sabe tratarlo aparte con delicadeza y con mucho cuidado. Allí sí el cristal está por romperse, ¿no? Bien. Un plan, recién empecé casi sin darme cuenta a hablar de proyectos, justamente porque un líder tiene su
realización en el hecho de que va a llevar adelante un plan. Si no, es un buen animador de una fiesta. Hablamos de un líder cuando alguien tiene la voluntad con otro grupo, con su grupo, de llevar adelante un proyecto de trabajo. No hay líder sin plan, no hay plan sin líder. El plan, que es una expresión organizada de lo que queremos hacer, se diseña, se implementa, se ejecuta y se evalúa estratégicamente con los otros, con los miembros del grupo, con los destinatarios, y ese líder va a ser el alma de eso que está sucediendo. Por eso decimos, no hay plan sin líder, no hay líder sin plan. Ahora, para que sea el alma de ese plan y no su apropiador, es muy importante que el líder no se quede como con el plan es él, digamos, sino que haga partícipe a todos los miembros del equipo y que todos los miembros del equipo sientan que el plan es propio. Porque ¿cuántos liderazgos terminan decayendo porque ese líder está tan asociado al plan que solo él lo representa y el resto de los miembros del grupo están como aparte, ya no tienen ningún valor? Bien, yo hasta aquí llegué, ahí les dejo mi página, les dejo mi correo electrónico, tanto a través de la plataforma de la Universidad Nacional de Lanús como a través de mi página. Ustedes pueden acceder a los materiales de esta clase y si les parece, bueno, no sé, me dirán cómo hacemos, nos tomamos unos 5 o 10 minutos aquí mismo en el salón para que ustedes y los que están por allí en los demás lugares del territorio de esta enorme Argentina preparen preguntas, comentarios, desacuerdos con lo que he comentado. En cada una de estas cosas hay mucho que charlar y en 10 minutitos retomamos para responder las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas, tanto las que hemos recibido desde la UNLA como desde el resto de las universidades. Desde Villa María nos preguntan si podrías nombrar diferentes tipos de liderazgo con ejemplos en la historia argentina. Y en relación a la misma preguntan cómo influye el carácter del líder en esto. Muy bien. Rápidamente. Hay varias formas de clasificar los liderazgos y se han conocido, algunas se hicieron más famosas que otras. Es muy común que ustedes en la bibliografía encuentren que se hable de liderazgos democráticos, autoritarios o laissez-faire o liderazgos débiles o participativos o que dejan que el grupo haga. Este tipo de clasificación no es de las más felices, porque en realidad preferimos una nueva mirada sobre los liderazgos que no los clasifica. Hay otras clasificaciones, pero pasa lo mismo. Las nuevas escuelas prefieren hablar de liderazgos situados. ¿Qué es un liderazgo situado? Un liderazgo que toma más o menos de la cuota de voluntad que le delega el grupo según la situación. Si nosotros estamos aquí charlando sobre estos temas, el liderazgo claramente situado de esta clase la tengo yo en este momento. Ahora, si en este momento este edificio se comenzara a incendiar y por esa puerta entrara el jefe de bomberos y nos dijera a todos que hay que evacuar el salón, y yo les dijera al jefe de bomberos, discúlpeme, nosotros vamos a hacer acá una asamblea y vamos a decidir cómo vamos a evacuar el salón. Cuando dije discúlpeme, ya me quedé sin nadie, porque todos respetaron el liderazgo situado de ese jefe de bomberos, que tenía que dar una orden firme y en ese momento, y nadie lo acusaría de autoritario. Es el liderazgo que necesitamos en un momento de evacuación. Entonces, mejor hablar de liderazgos situados en el sentido de momentos de fundación o momentos de crisis o de emergencia, el líder se arroga más espacio para la toma de decisiones. Momentos de maduración del grupo y momentos de mucho desarrollo y mucha creatividad son momentos más democráticos, más donde la palabra y la decisión circula. Y momentos de extrema creatividad, donde estamos imaginando el proyecto, estamos pensando en liderazgos laissez-faire, liderazgos que dejan que el grupo vuele. Una reunión de equipos de creativos
de una agencia de publicidad necesita un liderazgo, la CESFER, que deje que los creativos vuelen y imaginen cualquier cosa. Una jefatura de un cuartel de bomberos necesita un liderazgo autoritario, con lo cual prefiero no clasificar. Y respecto del carácter, pasa lo mismo. Si le seguimos a lo largo de la historia, vamos a ver que hubo líderes tímidos, líderes tartamudos, líderes que no tenían gran oratoria, líderes con carácter más firme o menos firme. Lo que hace el líder no es tanto su carácter, sino la voluntad de poner toda su personalidad al servicio de un proyecto. Eso es lo que hace un líder, no importa cuál es el carácter. Ahora, lo que sí importa es que el líder conozca su carácter y a partir de ese conocimiento que haga florecer lo mejor que él tiene y que resuelva los problemas que tiene con su tartamudez, con su falta de oratoria o lo que fuera. O sea que también no hay un carácter establecido respecto de ese líder, sino es incomprensible el caso de Gandhi. Hay líderes que serían, Moisés mismo se revela ante Dios en aquel famoso pasaje bíblico, diciéndole, ¿cómo yo te voy a liberar al pueblo de Egipto si soy tartamudo? Bueno, y a él le tocó, y él lo hizo. Y después perdió el liderazgo del pueblo a lo largo de la peregrinación por el desierto. Digo, en realidad no es tanto lo que importa el carácter, sino la situación, la decisión de ser líder y de que un grupo decida que esa persona sea líder. Y lo importante es que ese líder genere haga un trabajo de autoconocimiento, sabiendo cómo resolver los problemas de carácter que tenga y los problemas y ponga en valor o ponga en juego los mejores aspectos de su carácter. Es más, nosotros somos bastante napolitanos en esto, nos gustan los liderazgos pasionales, de gran oratoria, que hablan mucho. Nosotros vamos a Oriente, sobre todo en el Lejano Oriente, estoy pensando en pueblos como China, en Nepal, en la India, y los que son así muy verseros, digamos, no son los más buscados. Así que el carácter preferí dejarlo ahí. Ejemplos en nuestra historia, muchísimos, pero vuelvo a lo mismo. Por supuesto que a mí me sale decir San Martín Rosas Perón, digamos, ¿no? Y me sale hablar de Irigoyen, y también pienso en el Alfonsín de la democracia, de la primera democracia después de la Restitución. Obviamente ni que hablar de Cristina y toda la construcción del liderazgo que ella tuvo que hacer después de la muerte de Néstor. Pienso en ese el liderazgo extrañísimo de Néstor Kirchner, con características muy particulares. Ahora, cuidado, que si ponemos ejemplos de líderes en Argentina, vuelvo al temor inicial, que cada uno no pueda pensarse a sí mismo como líder. Entonces le contestaría a esa persona que el mejor ejemplo que conozco de liderazgo es ella misma. Muy bien. Desde Cuyo nos preguntan, ya que estamos un poco relacionados en esto, ¿qué impacto tienen los procesos políticos en la formación de liderazgo? Si se puede hablar de un correlato entre procesos políticos y formación de líderes. Absolutamente, absolutamente. Los golpes cívico-militares de la Argentina y de toda la región tuvieron como objeto disolver, disgregar, fragmentar la trama social, porque es en la trama social que yo les comentaba al principio que se configuran los líderes. Por lo tanto, si yo disgrego la trama social, si disgrego la posibilidad de generar organizaciones libres del pueblo, dicho en sintonía con la ideología que muchos de nosotros abrazamos, si no hay organizaciones de la comunidad, seguramente no va a haber espacio para los liderazgos. Los procesos políticos democráticos que generan una fuerte, que declaman o declaran, verbalizan un fuerte proyecto político hacia adelante y hacia el futuro, generan el campo fértil para que se produzcan agrupamientos políticos y que desde allí emerjan líderes. Ahora, el gen autoritario quedó inoculado a partir de los procesos de los golpes cívicos militares. Como ese gen autoritario quedó inoculado, muchos de nosotros participamos de espacios políticos y nos desanimamos porque muchos de sus dirigentes siguen comportándose, tienen conductas autoritarias y le tienen tremendo temor a la emergencia de nuevos líderes. No lo ven como una riqueza del grupo, lo ven como una amenaza a su propio rol de dirigentes. Bueno, desde la UNLA nos preguntan nos preguntan lo siguiente: ¿cómo generar liderazgos transversales que vayan más allá de las redes sociales y que esto complemente el cumplimiento de los objetivos de la organización? Es decir, cómo conjugar el liderazgo que viene más vertical de una organización con las redes sociales transversales. Bueno, en eso estamos aprendiendo todos.
En eso estamos aprendiendo todos. Yo soy una fanática de las redes, es más, los invito a entrar en mi Facebook. Me encanta que mi Facebook sea público, uso mucho el Twitter, tengo una página web. Pero la verdad que de ahí solo puedo contar algo de mi experiencia, no sé mucho más que decirles porque estamos aprendiendo. Lo que a mí me parece que ese espacio ofrece un espacio o un ámbito para el liderazgo horizontal inédito. Nosotros allí podemos generar referencias en un tema, podemos liderar, animar un tema atravesando todas las organizaciones verticales. Y nos encontramos con gente que empieza a socializar con nosotros, a intercambiar con nosotros desde los rincones del mundo menos pensados. Así que, en ese sentido, yo creo que un tipo de liderazgo y el otro se fortalecen, se complementan. Por eso, en general, a los dirigentes políticos y sociales yo les recomiendo, en general, que no deleguen el Facebook o el Twitter en otro. Es preferible hacer menos tweets, pero que sean tuyos y no dárselo a una agencia de publicidad. Para mí la mejor tuitera de la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner, porque ella lo escribe ella en los momentos en que ella decide y es ella, 100% ella, y la gente se da cuenta. En cambio, aquel líder, aquel dirigente político que vos notás que se nota que lo escribe otro. Así que bueno, ahí no tengo mucho más para decir. Muy bien. Una pregunta que surgió en prácticamente todas las universidades, Villa María, Jaureche, acá en la UNLA, en la Universidad de Córdoba. Nos preguntan qué sucede cuando en una organización hay dos líderes. Claro. Y una pregunta muy relacionada con eso, y me parece muy interesante también, es ¿cómo puedo cuestionar a un líder que no me parece apropiado para un grupo sin poner en peligro la cohesión del grupo, que es importante? Muy bien, llegamos al riñón del problema. Muy bien, muy bien. Vamos a las dos cosas. Primero, si no estás conforme con el líder, no es tu líder. Empecemos por ahí. Será tu dirigente, formalizado por la organización. Pero liderazgo, líder, reserven la palabra solo cuando ustedes lo reconozcan. Si ustedes dicen, no reconozco a mi líder, no. Es una frase que encierra una falacia. Se dice, no reconozco a mi dirigente. O al dirigente de la organización. Pero ya el líder mío no es. Si no lo reconozco, no lo es. El tema es que en una organización es más complicado que lo que dice la pregunta. En una organización no es que hay dos líderes, hay cientos de líderes. Todos nosotros somos potencialmente líderes. Y el líder interactúa con un grupo donde emergen permanentemente nuevos liderazgos que le van a disputar el cetro. Claro que sí. Ahí yo prefiero traer las palabras de un profesor muy querido mío, ahí hay algún colega de Morón que también lo conoce mucho, que es el profesor Juan María Helion, que dice siempre, el liderazgo es una ciencia, es una técnica, es un oficio, pero finalmente es un misterio. Es decir, cómo finalmente un líder es capaz de atraer a los otros líderes emergentes hacia sí, y cómo ese líder es capaz de dar un paso al costado en determinadas circunstancias para la emergencia de otro. Pensemos en la situación Messi-Mascherano. Pensemos en esa situación. Y uno de afuera, como tiene un pensamiento vertical clásico, el otro día en 678 hacían una pregunta típica del pensamiento vertical clásico. Decían, ¿y cómo pueden convivir dos líderes? Sí pueden convivir, a partir de la inteligencia de ambos. Y la inteligencia del tercer líder, que sería en este caso Sabela, digamos. Es decir, nuestra cabeza, como está hecho mucho para los liderazgos clásicos, piramidales, jerárquicos, verticales, decimos dos es multitud. No, muchachos. ¿Vieron que los Reyes Magos no existen? Papá Noel tampoco. Las organizaciones jerárquicas verticales tampoco. Son en realidad una construcción que hacemos en determinados momentos para organizar el trabajo, pero que está en permanente dinámica de reconfiguración. Así que la verdad que en una organización no hay dos líderes, hay cientos de líderes en interacción. Así que es muy importante en la inteligencia de cada uno de estos líderes cómo generan alianzas estratégicas con los otros líderes y cómo con inteligencia en determinado momento dan un paso al costado. En esta situación el líder es este, pero en esta otra es este otro, pero es un misterio finalmente cómo lo resuelven. Y respecto de cuando yo ya no reconozco, ese momento es un momento profundamente político. Y allí la resistencia no tiene que ser sorda, tiene que ser clara y en todo caso comenzará, es muy común en los empleados públicos, que no reconocen a los directores o no reconocen al gobernador o al intendente y dicen, no, quiero otro programa de gobierno. Y lo quieren hacer desde adentro. Bueno, bárbaro, está bien, decíselo. Ahora, si la puerta se te cierra y el intendente tiene otro plan de gobierno, ha llegado el momento que te presentes como concejal. Que empieces tu camino político claramente.
No me digas, yo no hago política, solamente tengo un programa para esta municipalidad. ¿Perdón? Si tenés un programa para esa municipalidad, ya no sos más ingeniero civil, arquitecto o jefa de mesa de entradas. Ya te estás postulando como líder política, entonces no quieras resistir desde adentro. Llegó el momento en que ha comenzado tu camino político. Presentate como concejal la primera vez, por ejemplo. Porque el intendente tiene todo el derecho de decirte no. Es decir, todos nos va a pasar que en algún momento alguna dirigente lo dejemos de reconocer. Y ese momento es un momento clave que lo cotejemos con otros colegas que nos quieran bien. ¿Para qué? Para ver si es un capricho momentáneo o si efectivamente los proyectos se han bifurcado, ya son muy diferentes y llegó el momento de que yo trabaje mi propio liderazgo. En muchos lugares también nos preguntaban qué aptitudes personales vos considerás imprescindibles para ejercer el liderazgo. A la persona que preguntó eso le contesto las de ella o las de él. Las mejores aptitudes para el liderazgo son las que ustedes tienen. Con esa carga que ustedes traen de su genética, de su crianza, de la vida, lo importante que tenemos que hacer es conocer esa carga, ver cuáles, y eso también es muy importante que nos evalúen otros compañeros que nos quieran bien, que nos cuenten, a ver, ¿qué es lo mejor? ¿Cuáles son los mejores de mis aptitudes? ¿Y cuáles son las más flojitas? Y poner el eje en resaltar las aptitudes que tengo. No hay un paquete de aptitudes que uno diga, esta es la cajita de aptitudes de los líderes. Porque uno va a decir enseguida, la oratoria. No. Hay muchísimos ejemplos en la historia que no han sido buenos oradores, los líderes. Lo que sí estoy segura, y me corro de las aptitudes, es que el líder tiene que tener decisión y proyecto. Sin proyecto es un buen amigo. Lo quiero para la fiesta, lo quiero para ir a tomar cerveza. Digamos, lo que yo quiero es que un líder tenga la decisión de llevar adelante un proyecto, con sus aptitudes, las que tenga, que las resalte y que se rodee con un equipo que complemente las aptitudes que él no tiene. En general, en este momento los liderazgos claramente ya no son más individuales, son colectivos. Entonces, lo que el que está a la cabeza, el que es el mascarón de proa, no tiene como característica, como aptitud, es importante que como él conoce en qué es flojo, llama a otros que son los que tienen la aptitud que él no tiene. Por ejemplo, perdón la autorreferencia, discúlpenme, pero es de lo que puedo hablar en este momento. Cuando yo he dirigido o dirijo en este momento el Instituto de Capacitación Parlamentaria en Cámara de Diputados, yo soy muy clara respecto del proyecto y lo sé llevar adelante. Pero en algunos momentos me vuelvo incordiosa. Incordiosa es, digamos, lo contrario a la cordialidad. Me pongo enojosa, soy de carácter bastante duro. Entonces, busco en general, en los equipos con los que trabajo, busco en general personas que tengan mucha cordialidad, mucha capacidad de interacción, mucha capacidad de mediación. Bueno, digamos, no hay una aptitud específica, hay que saber cuáles tenemos y completar con el equipo las que nos faltan. Muy bien. Nos preguntan desde la UNLA lo siguiente: cuando ante una situación puntual uno se da cuenta que está liderando el grupo en el que participa, sí. ¿Cuál cree que serían los pasos a seguir para legitimar políticamente este Muy liderazgo? bien, muy bien. Lo que tiene de interesante esa pregunta es, uno se da cuenta. Hay un momento en la interacción de un grupo que uno dice, este grupo está mirándome, está respetando mucho lo que yo digo. Estoy liderando. Hay un momento de conciencia de eso. Puede pasar en la familia, puede pasar en un grupo barrial, y puede pasarnos en determinados grupos y en otros no. ¿No es cierto? O sea, yo acá estoy liderando esta situación de clase, voy a mi casa y ahí no lidero nada. Si yo digo, bueno, ahora cocina fulano, nadie me va a dar bolilla, vamos a tener que pagar, vamos a ver, un momentito. Vamos a ver quién cocina. Y aparte vos sos la madre y viene todo, ¿no? El tema del rol de los roles históricos de las mujeres. Pero digo, ese momento, ese insight, le dicen los autores norteamericanos, ¿no? Ese insight, ese momento en que tomamos conciencia de que comenzó un proceso de liderazgo, vuelvo a la recomendación anterior. Trabajen con sus principales compañeros, con sus amigos, cuéntenles esta situación y decidan qué camino seguir, porque empezó el camino de la política para esa persona.
Y no hay recetas. Hay que cada uno construya su propia receta. Desde Villa María nos preguntan qué técnicas de motivación podés aconsejar para afianzar a un líder dentro de un grupo. Bien. Las estrategias, tácticas, técnicas, juegos motivadores son un dispositivo, son un instrumental que viene en nuestra ayuda si, solo si, está presente el principal elemento de la motivación. ¿Cuál es el principal elemento? Cuando un dirigente se sienta frente a un grupo, ese dirigente tiene que amar esa situación, tiene que estar recontra entusiasmado con la posibilidad de trabajar con ese grupo. Si está aburrido, no tiene muchas ganas, está con una situación enojosa respecto de ese grupo, hay algún integrante que no le gusta mucho, eso va por comunicación analógica. Por lo tanto, por más que yo haga todos los juegos de motivación del mundo, bueno, ahora nos vamos a presentar, vamos a hacer el juego del ovillo, vamos a hacer el juego del fósforo, mientras el fósforo esté encendido, cada uno se presenta. Si yo no estoy enamorado de ese grupo y no quiero amarlo profundamente, si no estoy decidido a amarlo profundamente y si no creo que ese grupo me va a dar enormes valores al proyecto, por más que haga el juego del fosforito, el juego del hilo, el juego del que quieran, el grupo se da cuenta. Si no me quedo después de hora a charlar con ellos, si ven que salgo corriendo después que termino una reunión, si llego tarde y solo me siento en el escenario y no hago ningún momento de encuentro con ellos, si no les respondo ningún llamado telefónico, si no les respondo ningún correo electrónico, la verdad que las técnicas de motivación no sirven para nada. Así que eso prefiero contestarles, y para las técnicas de motivación que lo invito a recorrer Google, que está lleno de bibliografía sobre ese tema. Está muy bien. Desde Tucumán nos piden si podrías hacer un recorrido un poquito más detenido en el proceso mediante el cual un grupo otorga su voluntad al líder. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese proceso es un proceso permanente, una aclaración. Es un proceso permanente y así como se lo puede otorgar el liderazgo a una persona, se lo puede sacar. Hay una película, varias películas norteamericanas. Los norteamericanos en eso tienen ese tanque que es Hollywood, que hacen bastante este tipo de películas, donde se observa que alguien es líder y después no se le reconoce en una situación de salvataje. Me acuerdo de Sylvester Stallone sacándolos a todos de adentro de un túnel, ¿no es cierto? Que primero había un líder, después hay otro, después hay otro. Así que es un proceso permanente. Otorgar el liderazgo y quitarlo es un proceso permanente. Y es un cristal. Como les dije recién, ¿no? Recibirla, que el otro te entregue su voluntad y trabajar la voluntad colectiva y dar indicaciones a la voluntad colectiva es un cristal que se puede romper en cualquier momento. Dicho lo cual, en general, ese proceso es un proceso por el cual lo que emerge primero es el proyecto, el grupo empieza. Pensemos, voy a hacer un ejemplo muy sencillo para poder explicarlo mejor. Pensemos en un grupo de chicos de 5º año que están pensando en un viaje de fin de curso. Lo primero que emerge es el proyecto, ese proyecto los entusiasma a todos, se empiezan a reunir. ¿Y cómo emergen los líderes de ese proyecto? Emergen desde los chicos que tienen algún conocimiento. Yo conozco una agencia de viajes, yo conozco esto, lo otro. Son los liderazgos por conocimiento. En general son breves, efímeros y tampoco alcanza solo con conocer sobre el tema del proyecto. Después va a haber liderazgo que tienen que ver con la honorabilidad, la respetabilidad, digamos, toda la historia que ese grupo tiene con esa persona, que sabe que es honesta, que sabe que siempre se juega por el grupo. Pero esa persona puede quedar muda. Entonces no toma el liderazgo. Y aparece otro que sí, que tiene muchas ganas de liderar y empieza a decir vamos a hacer así, vamos a hacer así. Ahí empieza ahí a recorrerse el proceso. Vamos a suponer que el que conocía al de la agencia de viajes se le terminó. Ni bien ustedes estuvieron en contacto con la agencia de viajes, ese liderazgo por conocimiento se terminó. Vamos a poner que este liderazgo, por la voluntad del líder, empezó a ordenar el trabajo y fracasó en la tercera acción. Se terminó. Y todos giran la cabeza y miran a ese que está callado, que todos respetan desde antes y que él no ha decidido liderar el viaje de fin de curso, ha decidido ser un integrante más. Y le dicen, che Juan, che María, decinos vos qué hay que hacer.
Ahí comenzó. Me parece que acá se encastra muy bien una pregunta desde Córdoba, que nos preguntan, ¿qué sucede cuando una persona muestra su capacidad para liderar, pero no toma la decisión? Bueno. ¿Conviene empujarla a que lidere o esperar? Hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. Cuando seguíamos con el mismo ejemplo. Hasta un cierto punto. Cuando estas cabecitas adolescentes se giraron y lo miraron a Juan o la miraron a María, le dijeron, che, dale, María, decinos vos lo que hay que hacer. Hay un momento que María y Juan tienen que resolver solos. El momento que van a resolver con su almohada, con sus amigos más íntimos. Hay un momento de decisión de esa persona. Eso es ineludible, que decide si va a tomar el liderazgo de ese grupo o no. Entonces, eso se sabe porque lo verbaliza, o aunque no lo verbalice, por ejemplo, deja de participar de las reuniones. De alguna manera nos hace saber que no quiere tomar ese liderazgo. Y allí siempre es recomendable no forzar. ¿Por qué es recomendable no forzar? Porque si no volvemos al concepto inicial, que yo les decía, ¿qué vamos a pensar? ¿Que solo Juan y María son los líderes de ese grupo? Bueno, qué justo, Juan y María, ¿no? Pensando en María Eva. Digo, no, si ellos no quieren, recuerdo a Perón diciendo Negrita, escribiéndole una carta el 17 de octubre a Evita diciéndole Negrita, después de esto nos vamos, nos retiramos a una chacra, ¿no? No conviene insistir, porque puede haber otros líderes en el grupo y será el momento en que emerjan. Ahora, si ante una explicación clara del grupo, a Juan y María comprenden que es el momento de ellos y toman la decisión, allí comienza el liderazgo de Juan y María. O sea, hay un momento en que el líder le tiene, que el grupo le tiene que decir al líder que los necesita. Porque la relación entre el líder y el equipo o el grupo es dialéctica. Pensemos en la Plaza de Perón del 17 de octubre, siguiendo con ese ejemplo. Perón construyó ese pueblo construyó a Perón, en una relación dialéctica. Entonces, hay que insistirle a esa persona para que tome el liderazgo, pero si vemos que en esa insistencia la persona ya ha decidido que no lo va a hacer, confiemos que va a haber otros potenciales líderes en el grupo. Muy bien. Desde Misiones nos preguntan, ¿hay organizaciones que en la comunidad son sumamente importantes, organizaciones territoriales, que sin embargo no siempre tienen una persona que las representa? ¿Podemos aplicar la teoría de los líderes a organizaciones tanto como a personas? Sí. Sí, ahí hay toda una discusión teórica sobre eso, y discúlpenme, pero en esto yo voy a tomar un enfoque teórico. Es decir, desde las ciencias sociales hay como una discusión acerca de qué es primero, si la comunidad o el sujeto, si la sociedad o el sujeto. Bueno, no los voy a cansar con eso, pero desde el enfoque teórico que yo tomo, en las organizaciones, por el solo hecho de serlas, de ya estar organizadas como una organización con nombre, ahí hubo líderes. Aunque no le hayamos puesto el rótulo de dirigentes, ahí hubo líderes. Si no, no puede haber nacido la organización. Porque para mí es dialéctica la relación entre grupo, líder, organización, líder, movimiento, líder. O sea, si emergió un movimiento, si emergió una organización, si emergió una comunidad, una sociedad de fomento o el grupo que fuera más o menos formalizado, es porque ahí hubo líderes. No puedo reconocer que haya una organización sin líderes. ¿Qué puede pasar? Y quizás en ese sentido venga la pregunta de Misiones. Que en esa organización que emergió hay muchos líderes y todavía no se definió cuál prevalece sobre el resto. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que uno prevalecer sobre el resto o quizás sea un sujeto colectivo que lidera? Y en esto traigo alguna anécdota de un libro delicioso de nuestra historia, que es Una excursión a los indios ranqueles, donde Lucio Mansilla va con una carta del Gobierno Nacional a encontrarse con el cacique Mariano Rosas, y pensaba Mansilla, ¿cómo le explico a este cacique tan bruto, tan primitivo, que en realidad el presidente de la Nación escribe esta carta, pero la tiene que validar con el Congreso? Porque en realidad el liderazgo democrático es un liderazgo que se valida en el Congreso, donde están todos los líderes. Bueno, ya veré cómo se lo explico. Cuando le entrega la carta a Mariano Rosas, y esto es lo maravilloso de Mansilla, que él lo escribe riéndose de sí mismo, ¿no? Cuando le entrega la carta a Mariano Rosas, a este cacique, el cacique le dice, vea, Mansilla, yo se la voy a recibir, pero yo me tengo que encontrar con el Consejo de Caciques.
y vamos a ver qué hacemos. Y ahí Mansilla comprendió que en realidad todo líder es en realidad el emergente de un conjunto de líderes, a los cuales se debe. Hablando de este proceso entre el individuo y el grupo, nos preguntan desde la UNLA, ¿cuánto influyó en este último tiempo el liderazgo de los presidentes latinoamericanos y su unión para fortalecer a la región en todos los ámbitos, cultural, político? Y otra pregunta que va pegada y me parece clave, ¿hubiese sido posible el mismo tipo de integración sin estos líderes? ¿O hubiesen surgido líderes de todos modos? Muy bien, muy bien. Qué lindo proceso que estamos haciendo, porque van muy concatenadas. Gracias a Aarón por haberlas ordenado de esta manera, las preguntas. Muchas gracias. Primero, voy a hacer alguna aclaración teórica. Prefiero precisarla porque si no, sigo diciendo, bueno, según el enfoque teórico. El enfoque que yo estoy utilizando es el que se conoce como constructivismo. Por lo tanto, el sujeto es construido por el grupo, por la comunidad de origen y la comunidad de destino, pero esa comunidad de origen y esa comunidad de destino también es reconstruida, reconfigurada por el sujeto nuevo. Una familia no es igual con un hijo nuevo. Una sociedad de fomento, cualquier grupo, no es igual con un nuevo integrante. Y se acuerdan que dije que ese integrante es sujeto, constructor de su comunidad, porque se puede preguntar si esa comunidad no puede ser diferente. ¿Sí? Esto lo explica muy bien un autor que se llama Castoriadis, y que dice que cada sujeto tiene el derecho, como sujeto, de preguntarse, ¿es justa esta ley de mi comunidad o la puedo cambiar? Dicho lo cual, desde este enfoque constructivista, igual creo que, como dice el profesor Genio, los liderazgos son un misterio. La verdad que nos ha tocado un tiempo único en América Latina. No sé qué hubiera pasado sin estos emergentes, pero la verdad que nuestros pueblos han construido estos líderes. Siempre decimos, y a mí me encanta decirlo, que es un tiempo donde nuestros líderes se parecen a sus pueblos. Por lo tanto, desde la teoría constructivista uno puede decir, puede ser que hubieran emergido otros líderes. Ahora, la verdad que si bien esto es cierto, también es cierto que Evo, por pensar, digo, para salir del propio país, ¿no? De que Evo podría haberse quedado con las 2 o 3 cosas aprendidas en su periodo de líder de los plantadores de coca, de los dirigentes campesinos de Bolivia, y sin embargo es un tipo que ha decidido aprender, que se ha traído a García Linera como vicepresidente, que le ha dado un volumen terrible a su liderazgo. O sea, la verdad que podría haber tomado otro rumbo, Evo. Y sin embargo, ha tomado el rumbo del aprendizaje, el rumbo de crecer y crecer. Hoy hice el ejemplo de Cristina. Cristina no es la misma Cristina en vida de Néstor Kirchner que la Cristina que tuvo que forjar su liderazgo a posteriori, con la muerte de su compañero, porque ese era claramente un liderazgo colectivo. Entonces, la verdad que nuestros pueblos estaban haciendo amanecer este tiempo, ¿no? Estaban preparando este tiempo de la historia. Pero la verdad que estos líderes, en este juego dialéctico con sus pueblos, están llevando la historia de sus pueblos mucho más allá que lo que esos pueblos hubieran imaginado. Si pensemos, sobre todo los más grandes que estamos aquí, los que ya peinamos canas aunque nos las tiñamos, pensemos hace 10 años si nos hubiéramos imaginado este tiempo. Era impensable este tiempo, 10, 12 años atrás. Entonces, en realidad, los pueblos han construido a estos líderes de América Latina, pero estos líderes de América Latina están construyendo a sus pueblos. Somos pueblos diferentes que los pueblos que éramos 10, 12, 15 años atrás. Y si no, pensemos en la efervescencia política de los jóvenes argentinos. Por primera vez, nosotros, en general, copiamos en la política los cantitos de la cancha. Hoy la cancha está copiando un cantito de la política, ¿no? Decime, brasilero, ¿qué se siente, ¿no? Así que es muy interesante lo que ha pasado con la militancia política. Muy interesante. Y creo que eso se lo debemos a nuestros líderes. Muy bien. Un par de preguntas, tal vez un poco de clarificación de conceptos que pasan rápido y bueno, uno los va aprendiendo. Desde Córdoba nos preguntan la diferencia entre el líder y el conductor. ¿Cómo no? La volvemos a reiterar. ¿Cómo no? Recuerden, liderazgo es como la base del proceso. Ese liderazgo puede tomar roles de animación, que es el rol más sencillo, que es el de motivar a un grupo, el hacer los chistes, el animarlo a trabajar,
El rol de coordinación, simplemente el que modera horarios, el que modera tareas, el que asigna roles de tarea. El de dirección, que es ya frente a un objetivo indicar claramente lo que hay que hacer. Y el de conducción. En la conducción ya es un rol donde el grupo ve en ese líder alguien que puede señalar futuro. El rol de conductor es un rol profético. Y en ese señalamiento de futuro prácticamente ese grupo le está confiando su historia. Está confiando cómo va a seguir el derrotero, el destino de ese país, de ese pueblo, de esa ciudad. Así que para mí es uno de los roles superiores que puede adquirir un líder. Todo este tema de qué es conducción, qué es dirección, qué es animación, coordinación, dirección, todos estos detalles están en uno de los materiales que están en esta clase. Seguro los van a trabajar ahora con los tutores en el taller. Gracias. Me preguntan también desde la UNLA, si un centro de estudiantes es un grupo o un equipo. Depende. Muy bien. Eso lo tiene que definir el propio centro. En general, un centro recién conformado, seguramente todo lo que recién se conforma es grupo. Todo lo que recién se conforma es grupo. Y ese grupo camina hacia la conformación de equipos, recuerden, cuando hay un liderazgo definido, asignación de roles, y cada rol o función de los integrantes es imprescindible. Ese talento es un talento que hace a ese integrante único e imprescindible. Imprescindible no es imprescindible porque no hay imprescindibles en esta tierra. Digamos que es difícilmente reemplazable ese integrante. Entonces, cada grupo tendría que hacer siempre alguna evaluación de vez en cuando, preguntándose cuándo está entrando en la fase de equipo. Y tampoco hay que impacientarse. No hay que impacientarse en ese sentido, porque se supone que estén entrando estudiantes nuevos todo el tiempo al centro de estudiantes. Entran y entran. Y quizás siempre ese centro de estudiantes esté pasando por una fase de grupo, porque como hay mucha movilidad de integrantes, cuesta mucho alcanzar la fase de equipo. Ahora, capaz, unos integrantes de ese centro de estudiantes que hicieron la comisión de viajes, digo cualquier cosa, ese grupo sí está funcionando como un equipito, bastante estable. Así que eso lo define, lo estudia cada uno, lo mira o lo evalúa cada uno. Muy bien. Nos preguntan qué tipo de formación debería tener un líder, en tu opinión. Depende, todo depende. Volvemos a lo mismo. Depende de cuáles son sus características, cuáles son sus principales capacidades y cuáles son las zonas más débiles. O sea, aquellas aptitudes que no tiene son las que va a tener que ir a buscar en una capacitación. En general, las sociedades occidentales no han sido buenas formando líderes. Así que en general yo recomiendo participar de seminarios de liderazgo. Muy bien. Y hay después compañeros que ya están haciendo el nexo entre lo que vimos en el último módulo y preguntan si se le puede asignar a pensadores nacionales como Jauretche o Scalabrini el título de líderes o conductores. ¿En qué punto nos señalaron el camino a andar hoy? Sí, yo prefiero hablar de líderes ahí. Prefiero reservar la palabra conducción cuando ya hay una organización establecida, etc. Pero, a ver, esta diferenciación que hago yo, hay una biblioteca que dice lo que yo digo y toda otra biblioteca y cientos de bibliotecas que hacen otra clasificación, por favor, no la tomen como taxativa. Es, digamos, un recorrido que he hecho yo por mucha literatura sobre el tema, pero capaz hay otros que te digan no, Scalabrini es conductor. Puede ser, digo, en el contexto de las categorías que hemos hecho en esta clase, y pueden ser otras, prefiero hablar de que Scalabrini y Jauretche han tenido mucha autoridad, porque también hay dos palabras que no he utilizado aquí, que es que en el liderazgo se da un proceso de una dinámica de autoridad y de poder. La organización le da poder al líder para que pueda organizar a ese grupo, pero el grupo le reconoce autoridad. Y esto también es una dialéctica. Y hay siempre una cuota de poder que otorga la organización y una cuota de autoridad que se gana el líder. Esto lo explica muy bien Carlos Matus en un libro que se llama, que también se los recomiendo, Chimpancé, Machiavelli y Gandhi, El líder sin Estado Mayor. También, digamos, son libros interesantes para ver este tema. Pero lo que aclaro,
¿Por qué les digo líderes? Porque lo que tenían era tremenda autoridad sobre nosotros. Ellos no nos querían conducir, pero nosotros le otorgamos la autoridad de conducirnos. Y su autoridad crece día a día a la luz de la historia. Una pregunta que estaba dando vueltas en varios lugares y por ahí intentando ponerla en una sola pregunta, es una preocupación acerca de qué ocurre con la cantidad de espacios altamente organizados, como por ejemplo entidades sindicales u organizaciones de representación estudiantil que tienen dos conducciones, como ya ha pasado antes en la historia y pasa hoy con la CGT. Sí. ¿Vos creés que hay una falla en el liderazgo ahí o cómo analizarías la situación? Es un proceso social. En general las organizaciones tienden a lo que se conoce como procesos de burocratización, o sea, se rigidizan con el tiempo, rigidizan los roles, rigidizan el organigrama. Lo que primero es fresco, y bueno, vos hacés esto, vos hacés lo otro, bueno, no, vamos a organizarnos mejor. Llega un momento que se hace una organización rígida, tan rígida que para que emerja un nuevo liderazgo, como no puede emerger de abajo hacia arriba porque arriba lo tapan a ese liderazgo, esa organización se quiebra. Y esta persona se retira de la organización y genera una nueva. En ese sentido siempre recomendamos, lo que pasa que está en la condición humana, ¿no? Esta tentación de rigidizar. En realidad tapar los liderazgos emergentes, taparlos para poder seguir siendo yo líder, y va a generar una organización muy rígida y esos líderes se van a cansar y se van a ir. Y van a ser mis competidores desde afuera. Entonces, en realidad, van a ser mi profecía autocumplida. Yo no los dejo crecer porque son una amenaza para mí y quieren mi liderazgo. Y justamente como no los dejo crecer, se van por afuera y cumplen la amenaza. Un líder de la UOM, de la provincia de Buenos Aires, me decía la otra vez sobre una mesa partidaria que estaban haciendo en un distrito del norte de la provincia de Buenos Aires, que estaban trabajando, conformando la mesa del partido, ¿no? Del Partido Justicialista, y varios del partido decían que no tenían que invitar a la cámpora. Bienvenidos a los compañeros, compañeras de la cámpora, que sé que hay algunos por allí. Y la verdad que qué coraje que tienen, ¿no? Por la demonización que están haciendo los medios de ellos, y ellos siguen y siguen. Ahí tenemos un ejemplo de líderes. Entonces, este líder de la UOM, una organización jerárquica, rígida, clásica, si las hay, les dice a sus compañeros de la mesa partidaria: miren, si nosotros no nos sentamos en esta mesa y no nos hacemos entrar por esas puertas, ellos van a entrar por esas ventanas. Yo prefiero abrirles la puerta. Me pareció súper inteligente y hoy la mesa trabaja con esta característica. Y este líder de la UOM se convirtió en un líder informal de la mesa porque es el puente entre los grupos que son bastante antagónicos. Bueno, con esto cerramos la parte de las preguntas. A lo mejor querés cerrar con algunas palabras, Claudia, te invito. Bueno. Después de esto vamos a pasar al hall, al almuerzo y bueno, cada universidad al lugar respectivo. Bueno, en primer lugar, a los que están aquí, les digo que nos quedamos un rato, vamos a estar almorzando juntos, así que les pido que se acerquen en todo caso a hacerme las preguntas que no se han podido hacer y a charlar sobre la historia de vida y las cosas que ustedes hacen. A los que están lejos, la verdad que esta es una experiencia inédita para mí. Ustedes han visto recién mi correo electrónico. Quisiera invitarlos a escribirme, a hacernos amigos en Facebook, en Twitter, porque es una cosa como extraña esto de no verles las caras o de no interactuar más fluidamente con ellos. Y en general lo que les pido es que tomen esta charla como una charla inicial sobre estos temas, no dejen de estudiar estos temas, busquen bibliografías sobre estos temas, participen de seminarios sobre comunicación, sobre liderazgo, fórmense en estos temas, porque vamos a tener que ir en busca de estos temas muchas veces por fuera de los canales formalizados, porque en general los sistemas educativos formales nuestros no han podido todavía generar, no estoy hablando de todos, por favor, porque hay carreras y talleres y espacios que lo hacen, pero no en todos los casos nos hemos podido formar cabalmente en estos temas. Y como andar en bicicleta, en esto hay que juntar horas,
horas de vuelo, horas de bicicleta. Por lo tanto, los líderes que ustedes son y serán se forman finalmente, no en esos seminarios, no en las lecturas, no en estas clases, sino en el ejercicio efectivo del liderazgo, equivocándose y dejándose corregir por sus compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a todos.